importante mencionar es que no toda asociación implica causalidad. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan siempre en cuenta. Vamos a abordar también a lo largo de esta clase las principales medidas de frecuencia y asociación. Y vamos a hablar de la causalidad desde el modelo de Bradford y Hill. Chicos, solo les pido que si apagan sus micrófonos, por favor. Ahora, ¿cómo empezó? ¿Cuáles fueron las primeras evidencias de una relación causal? ¿Alguien ha escuchado de los postulados de Cox? De Koch. José Luis, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Listo. Gracias. ¿Cuáles son los postulados de Koch? ¿Y por qué fue uno de los primeros antecedentes de causalidad? Ya, bueno. ¿Sí? Ya me encontré en la persona. Fue porque fue el primero que Chicos, demostró ¿podrían la apagar asociación causal entre tuberculosis y, bueno, y el bacilo de Koch. Bien, él justo hablaba de los microorganismos como causantes de una enfermedad. Entonces, en general se utilizó para enfermedades infecciosas. Entonces, lo que él planteaba desde 1880 es que un microorganismo se va a encontrar siempre en una enfermedad. Si el microorganismo se presenta en una enfermedad, va a ser específico y no se va a presentar en alguna otra. Y el microorganismo, cuando ustedes pueden aislarlo, se va a producir la enfermedad si ustedes lo cultivan. ¿Qué opinan ustedes? En este momento, ¿este modelo aplicaría a una enfermedad crónica o incluso alguna otra infección como tuberculosis? Sí. ¿Aplica a una enfermedad crónica? No, porque hay los factores de riesgo asociados a la aparición o no de la enfermedad. Bien. Y depende de lo que el paciente tenga a lo largo de su vida para que la desarrolle o no. Claro, entonces, sí, tenemos al bacilo de Koch que va a dar tuberculosis, pero pues no todas las personas que están expuestas al bacilo van a desarrollar la enfermedad. Y para enfermedades crónicas, pensemos en una maniobra, que la maniobra sea la evaluación de actividad física. ¿Será que la actividad física solo va a condicionar diabetes? ¿No incrementa el riesgo de otras enfermedades como hipertensión, enfermedad cardiovascular o síndrome metabólico? Entonces, ahí no se cumplirían como tal los postulados de Koch. Sin embargo, este fue el primer antecedente y acercamiento para hablar de la causalidad. Ahora, vamos a ver este ejemplo de este artículo. Entonces, ¿qué opinan ustedes de no sé si tengamos entre los participantes algún oftalmo, pero qué opinan ustedes acerca de que la luz ambiental puede estar asociada a miopía? ¿Podría haber una relación causal? ¿Se podría explicar fisiopatológicamente esta asociación? ¿Será posible? Vamos a ver los resultados. Roberto, adelante. ¿Ya se arrepintió Roberto? Ok. Vamos a ver entonces este ejemplo. Vean lo que ocurre. En los niños que dormían con la luz, el primer recuadro es para los niños que dormían con la luz apagada, el siguiente para los que había alguna luz ahí ambiental y el siguiente grupo era para los niños que dormían con la luz prendida. Si analizamos cuál es la frecuencia de miopía, ¿qué observan ustedes? En el primer grupo del total de participantes, 9 tenían miopía. En el segundo grupo
eran 31 y en el siguiente grupo eran 48. ¿Qué opinan ustedes de este comportamiento de los datos? ¿Podría ser a favor de la hipótesis de que la miopía condiciona y es condicionada por la luz ambiental durante la noche? ¿Qué opinan? Pues dado que a mayor luz, mayor incidencia de miopía, parecería que sí, ¿no? Ok, perfecto. Esto ahorita lo vamos a retomar más adelante como uno de los criterios de causalidad. Pero bien, entonces es correcto. A mayor luz pareciera que hay más frecuencia de miopía. Entonces, en 1998 se llevó a cabo este proyecto en el que se le preguntó a los papás sobre el antecedente a la exposición ambiental en la noche cuando sus hijos tenían menos de 2 años. Entonces, bueno, a mayor cantidad de luz en la noche, pues mayor era la frecuencia de miopía. Pero, entonces parecía que había una relación dosis dependiente, ¿no? Los investigadores trataron de justificar estos resultados y para ellos decían, bueno, pues aunque no podemos establecer una asociación causal, sí existe una tendencia donde a mayor exposición a la luz nocturna hay una mayor frecuencia de miopía. Sin embargo, no tenían como tan clara la fisiopatología. A pesar, bueno, una vez que este proyecto se publicó, pues, ¿qué hicieron los medios de comunicación? Comenzaron a difundir la información. Ajá. Entonces, bueno, a partir de esto, empezaron a generarse en diversos medios de publicidad una serie de anuncios como este, ¿no? El tratar de dormir con la luz prendida para disminuir el riesgo de miopía. Pero, ¿qué sucede un año después? Un año después, estos autores intentan replicar el estudio. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué esperarían ustedes si esta asociación fuera causal y replicaran el estudio? El haber dormido con la luz prendida, por lo menos no hubiera avanzado la enfermedad. Ok. ¿Qué más? Es otro proyecto, son otros investigadores. ¿Qué esperarían con los resultados? ¿Que se replicaran o que no fueran replicables? A que se Pues replicara. se supone que si habría asociación con la luz, tendría que darse resultados similares, en teoría. Claro, exacto. Entonces, esperaríamos un comportamiento similar de los resultados. Sin embargo, estos investigadores, a pesar de utilizar una estrategia similar de recolección de la información, no encontraron los mismos resultados, porque los primeros autores solo evaluaron esta asociación entre la luz y la miopía, pero olvidaron una variable importante. La variable que ellos no tomaron en cuenta es el antecedente de miopía en los padres. Entonces, por eso es que estos investigadores no encuentran la misma asociación, porque cuando ellos consideran y evalúan el efecto de la miopía en los padres, pues lo que ellos encuentran es que la miopía, en realidad, a lo que está asociado es al antecedente familiar. ¿Qué era lo que sucedía? Los papás que tenían miopía eran los que dormían con la luz prendida. No es que la luz prendida en realidad condicionaría la presencia de miopía. Entonces, esto es importante. Entonces, cada vez que ustedes estén planeando su proyecto de investigación, es importante que evalúen cada uno de los puntos que vamos a ver más adelante. Tienen que evaluar si la maniobra que ustedes están proponiendo tiene una asociación lógica con el desenlace. Si existe algún mecanismo fisiopatológico que lo pueda explicar. Ahora, ¿qué opinarían ustedes? Por ahí, yo creo que hace unos 3 o 4 años, alguno de los alumnos en el propedéutico, afortunadamente cambió de tema, quería evaluar su estado basal, eran niños que tenían
resistencia a la insulina, obesidad, síndrome metabólico. La maniobra que quería evaluar era si un concentrado de Jamaica condicionaba como desenlace disminución en la resistencia a la insulina. ¿Qué opinan de esta asociación? ¿Y qué le hubieran preguntado? Si ustedes hubieran sido los que estaban escuchando esa idea o dando alguna propuesta o alguna sugerencia. ¿Qué opinan de ese proyecto y de esa propuesta? Primero, yo considero que es difícil que sea viable por el hecho de que son niños, el consentimiento informado de los padres, es más difícil empezarlo a evaluar. Segundo, no hay una sustentación científica que nos pudiera, o sea, no hay literatura previa que nos pudiera como ayudar para poder, no sé, apoyar esa teoría, ¿no? Y en tercera, por ejemplo, desde el punto de vista ético, quizá como padre, como lo que sea, aceptaría que a ambos grupos se les diera ese concentrado. No, Marlene, esto que comentas es sumamente importante. Entonces, al momento de hacer la presentación, su compañero pues convenció a la audiencia, ¿no? Entonces yo les decía, bueno, pues la siguiente semana seguramente ya todos van a traer su agüita de Jamaica. Entonces, esto que comenta Marlene es muy importante. Uno, debe haber un sustento que, claro, está limitado por el avance del conocimiento al momento, pero debe haber algún antecedente. Entonces, ¿de dónde surgió la idea? ¿Cómo es que la Jamaica o el extracto de Jamaica condiciona o no disminución en la resistencia a la insulina? Sus antecedentes derivaban de algunos estudios experimentales en ratas, en los cuales los extractos de Jamaica condicionaban una disminución en la resistencia a la insulina. Pero, pues, ¿qué nos ha dejado de lección el COVID? Aun cuando existen mecanismos fisiopatológicos perfectamente descritos para los medicamentos, pues esto no se traduce en un beneficio clínico. Entonces, lo mismo podría ocurrir en este contexto. Y lo otro que dice Marlene, y que tiene toda la razón, es el aspecto de consideraciones éticas. Nadie, ninguno de ustedes, ni a sus hijos o familiares permitiría seguramente que el niño entrara a este estudio, porque uno, es extracto de Jamaica. Si de pronto la Jamaica puede condicionar un poco de pirosis y reflujo, ahora imagínense en un concentrado. Quizá eso es lo que quitaba un poco el hambre a las ratitas y hacía que al final disminuyeran la resistencia a la insulina, con a lo mejor algún evento adverso. Pero ahora imaginen que está comparado, el comparador es placebo. ¿Qué opinan? ¿Dejarían a niños que ya saben ustedes que tienen resistencia a la insulina, síndrome metabólico, obesidad, sin tratamiento? Cuando ya existen modificaciones en el estilo de vida que han mostrado efecto, ¿ustedes lo dejarían sin tratamiento? Pues es que ahí más bien sería, la cuestión sería que el diseño del estudio tendría que ser que todos los niños con y sin extracto de Jamaica recibieran, digamos, lo que ya está comprobado y solamente tendrían que como que aleatorizar a ver cuál sí recibiera el de Jamaica y cuál no, para que pudiéramos ver si realmente la Jamaica influiría o no. Claro, esa es una alternativa. Sin embargo, su compañero lo que quería hacer era contrastar con placebo. Entonces, bueno, pues ya están viendo ustedes que se tienen que cumplir una serie de criterios, dentro de los cuales, pues uno de los más importantes son los aspectos éticos. Entonces, el proyecto tal como estaba, pues no tenía algún sentido, beneficio, y desde el aspecto de las consideraciones éticas, pues había muchas consideraciones. Ahora, vean este ejemplo. Este artículo fue publicado en el New England. En este artículo, lo que se quería evaluar era si el consumo de chocolate se asociaba o no con el número de premios Nobel. Intentaron buscar una explicación a esta asociación. Entonces, bueno, pues lo que ellos dicen es que los componentes del chocolate lo que condicionan es una mejoría en la función endotelial. Y al generar una vasodilatación, mejoran la irrigación cerebral. ¿Qué opinan de este proyecto?
Pues el proyecto es bueno, ¿no? Porque sería algo relativamente fácil de hacer, eh, a menos que no se dieran alguna especificación del tipo de chocolate, pero un Claro, poco serendipiosa, ¿no? Un poco claro, por supuesto. Entonces, como dice Nitzia, tendríamos que controlar otras variables. ¿Cuál es el tipo de chocolate? Además del chocolate, si tiene cuál es el contenido del azúcar. Tendríamos que considerar además la cantidad de calorías que se come al día, si hace o no hace actividad física, qué tanto lee para su curso, ¿no? Ujú. Ahora, vean los resultados. Las correlaciones, esta correlación, este valor de R que están ustedes observando corresponde a una correlación. Al ser positiva, lo que nos dice es que al aumentar el consumo de chocolate gramos per cápita, también incrementa el número de premios Nobel. Si ustedes observan el valor de P, es significativo. Y esta correlación, las correlaciones van desde 0, que es la ausencia de correlación, hasta 1 y puede ser positiva, más menos 1. Entre más se acerca 1 es una correlación perfecta. Entonces, en este caso es una correlación alta y estadísticamente significativa. De acuerdo a estos resultados, ¿cuál sería su conclusión? Pero solo se evaluaron estas dos variables, no se evaluó alguna otra variable. pues por esas variables habría relación, ¿no? ¿Ok? Hay que Pero, empezar por a comer ejemplo, chocolate. también, o sea, si metieras como variable que en esos países que se consume más chocolate son países que son de mayor estabilidad económica, etcétera, también tendrías que meter en cuenta, ¿no? Claro, por O supuesto. sea, Entonces, aquí no aparece México, no. no Pero, por aparece ejemplo, sale Cuba. Brasil abajo, Ajá, ¿no? Que también sería como algo parecido. ok. Pero pues, lo que comentas, tienes toda la razón. Entonces, tendríamos que evaluar no solo el consumo de chocolate. El consumo de chocolate puede estar asociado, como en el ejemplo de miopía, a algunas otras variables, como el estado nutricional, la calidad tal vez educativa, los recursos económicos. Entonces, tendría que controlarse por todas esas variables de potencial confusión. La escolaridad de los padres también sería otra variable por la cual se tendría que ajustar. De lo contrario, si esto fuera real, pues en este momento, en lugar de estar aquí en un jueves a las 8 de la mañana, pues podríamos estar tomando una tacita de chocolate, ¿no? O tomando un cafecito con chocolate. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta siempre en su proyecto de investigación estos elementos que sugieren o no causalidad. Ahora, vamos a analizar algunos conceptos que posteriormente vamos a retomar, pero que son importantes para esta clase. ¿Por qué? Algunos de los conceptos de Bradford y Hill consideran la fuerza de asociación, la frecuencia del desenlace, entonces es importante que nosotros lo evaluemos. Lo primero que tenemos que considerar son las medidas de frecuencia. Entonces, ¿qué es la prevalencia? El número de casos entre el total de la muestra. Incidencia. La incidencia ustedes la van a poder evaluar solo en los estudios que son longitudinales, ya sea cohortes o ensayos clínicos, y es el número de casos nuevos entre el total de la población que antes de empezar el estudio estaba libre de la enfermedad. Y la mortalidad, el total de las muertes entre el total de la muestra. Y también otro de los criterios de causalidad que ahorita vamos a describir son las medidas de asociación. ¿Han escuchado ustedes del riesgo relativo, la razón de momios o del hazard? ¿Se acuerdan todavía de sus clases de epidemiología o estadística de la carrera o de la residencia? ¿Se acuerdan para qué sirven? ¿Cuántas veces es frecuente cierta
enfermedad según los Ujú. factores de riesgo que tú vayas añadiendo, ¿no? Perfecto. Entonces, de lo que nos hablan es de la fuerza de asociación. Entonces, ¿qué tanto el estar expuesto a un factor de riesgo incrementa o no la probabilidad de tener un desenlace? Entonces, para calcularlo, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a considerar la incidencia de la enfermedad en la población expuesta en comparación con la no expuesta. Y estadísticamente, entre mayor sea la fuerza de asociación, más grande el OR, el riesgo relativo, más probable sería que existiera una relación causal. Entonces, los vamos a ir describiendo. Vamos a ver cómo se calculan. Entonces, bueno, acuérdense, la fórmula sencilla es considerar la incidencia del desenlace en los expuestos entre la incidencia de los no expuestos. Para calcularlo, tenemos que hacer una tabla de 2x2 en la que consideremos en las columnas la presencia o no de la enfermedad y en las filas la exposición o no a la maniobra de interés. ¿Qué esperarían ustedes encontrar si una exposición estuviera asociada o fuera factor de riesgo de determinado desenlace? ¿Qué esperarían ustedes encontrar si estuviéramos evaluando tabaquismo y cáncer de pulmón? ¿Cómo se comportarían estas incidencias? Que a mayor exposición al tabaco, Ujú. mayor sería la incidencia de cáncer. Claro. Ajá. Entonces, en el grupo con tabaquismo, esperaríamos que la incidencia de cáncer de pulmón fuera mayor, como lo dice Miros. Vamos a ver algunos otros ejemplos y vamos a ver cómo se interpreta. Entonces, cuando no hay una asociación, cuando la maniobra, la exposición no se asocia con el desenlace, el riesgo relativo que ustedes van a encontrar es de 1. ¿Por qué? ¿Qué implicaría un riesgo relativo de 1? Es igual en la población expuesta que en la no expuesta. Claro, exacto, Alma. Entonces, la incidencia de la enfermedad es igual en ambos grupos. Pueden encontrar un riesgo menor a 1. Cuando el riesgo es menor a 1, lo que implicaría es que la exposición perdón, aquí estoy diciendo mayor a 1. Si es mayor a 1, la incidencia de la exposición es mayor. Entonces, se considera entonces como un factor de riesgo o aumenta el riesgo de presentar el desenlace. Cuando el riesgo relativo es menor a 1, lo que nosotros podemos observar es que la exposición está asociada con una menor probabilidad de desarrollar el evento. Vamos a hacer algunos ejemplos para que quede claro. Entonces, si el riesgo relativo, el OR o el hazard es de 1, esto implica que no hay asociación. Si es mayor a 1, puede ser un factor de riesgo que incremente la probabilidad de tener el desenlace. Si es menor a 1, entonces se trata de un factor protector. Es un factor que disminuye la probabilidad de presentar el desenlace. Ahora, vean este ejemplo y por qué el 1 es el valor de no asociación. Vean este ejemplo. Entonces, en las columnas tenemos la presencia o no de diabetes. En las filas tenemos nuestra maniobra. La maniobra 1 es agua de limón contra agua de tlacote. ¿Qué opinan de este resultado? Que no haya asociación, no hay diferencias entre consumir agua de limón o agua de tlacote con respecto a la presencia de diabetes mellitus. Exacto. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí tenemos la misma incidencia de la enfermedad en expuestos que no expuestos. ¿Cómo lo calculamos? Entonces, en esta primera casilla, en esta casilla A, tenemos los pacientes que tomaron agua de limón y que desarrollaron diabetes. Entonces, acuérdense que es incidencia de la enfermedad en los expuestos. Entonces, ¿cuántos desarrollaron diabetes dentro del total
de los expuestos, en este caso el agua de limón. Entonces sería 100 entre 650. Esto para cada uno de los grupos. Entonces, si hacemos nuestra división, pues nos da 1. Entonces, no hay asociación entre el consumo de agua de limón y el desarrollo de diabetes. Ahora, vamos a ver este ejemplo. La maniobra es hacer ejercicio contra el desarrollo de diabetes o no. ¿Qué opinan ahora de este resultado? Es un factor protector el hacer ejercicio para el desarrollo de diabetes. Perfecto. ¿Por qué, Marlene? Porque es menor a 1, el riesgo relativo o el hazard. Claro. Entonces, en este caso, para sacar nuestro riesgo relativo, tendríamos que considerar que hay 50 pacientes que hacían ejercicio y desarrollaron diabetes dentro de un total de 600. Y el no hacer ejercicio en comparación con los que no hacían ejercicio, donde hubo 150 casos de diabetes en este grupo entre 700. Esto nos da un 0.39. Entonces, al ser menor a 1, consideramos que es un factor de protección el hacer ejercicio. Ahora, vean este último ejemplo. Tomar jugos contra tomar agua. Es un factor de riesgo para diabetes mellitus. Tomar jugos. Ajá, exacto. Tomar jugos incrementa el riesgo de desarrollar diabetes. Vean ahora la cantidad de pacientes que desarrollaron diabetes en el grupo que tomaba jugos. 150 entre 700 en comparación con 50 casos de diabetes en el grupo que tomaba agua. 50 entre 600. Esto nos da un resultado de 2.8. Al ser mayor a 1, consideramos que este se comporta como un factor de riesgo. Más adelante vamos a tener clases dedicadas a hacer los cálculos, pero en este momento es solo para entender los criterios de causalidad de Bradford y Hill. Entonces, vamos a ver algunos conceptos. El primero, ¿a qué le llamamos asociación? Por ahí, algunas de sus preguntas de investigación implican la palabra asociación. ¿Y qué es una asociación? Es una dependencia estadística que existe entre dos factores. También se denomina correlación. Entonces, ¿qué tanto al aumentar X se modifica Y? Como en el ejemplo del chocolate. Entonces, al aumentar el consumo de chocolate, aumenta el número de premios Nobel. O bien pueden tener una tendencia negativa. Una tendencia negativa sería que al aumentar la cantidad de minutos de ejercicio, disminuye el peso, disminuye el porcentaje de grasa corporal o los valores de glucosa. Entonces, esto es una asociación o una correlación. Pero no toda, como en el ejemplo del chocolate, no toda asociación implica causalidad. Y vamos a lo que decía Bradford y Hill. Entonces, Bradford y Hill decía que las relaciones 1 a 1 no son frecuentes. Es más probable que exista la multicausalidad que a que todo sea atribuido a un solo factor. ¿Qué opinan ustedes? Pues depende de la enfermedad, ¿no? Porque, por ejemplo, la obesidad es multifactorial. Pero, pues bueno, por ejemplo, regresando al COVID, pues el COVID tiene un factor que es exposición al bicho, ¿no? O sea, bueno, viéndolo muy simplistamente, perdón. Bien. Igual. Bien, Nitzia. Entonces, regresamos otra vez a los postulados de Koch. Y vamos a ver ahorita la especificidad. Entonces, bueno, sí, la exposición al COVID va a condicionar la enfermedad por coronavirus. Pero aquí tendríamos que considerar otros factores. Entonces, ¿por qué no todos desarrollan la enfermedad sintomática? Porque algunos desarrollan la enfermedad, otros no, porque unos se complican y otros no. Entonces, sí, se requiere, en este caso, una causa necesaria. Pero existe otra combinación de factores. Entonces, para las enfermedades crónicas, no es común encontrar esta asociación 1 a 1. Existen múltiples factores de riesgo y ustedes a cuál le van a apostar. Aquel que pueda tener
más criterios de causalidad. Aquel en el que ustedes puedan explicar una fisiopatología, donde ustedes encuentren que haya alguna evidencia científica que aporten en sus resultados, que al evaluar el riesgo relativo, pues de verdad esté asociado en otros artículos como factor de riesgo. Entonces, no son frecuentes, pero tienen que evaluar ustedes cuál es la maniobra que más puede asociarse al desenlace. Estos son los puntos que mencionaba Bradford y Hill para determinar si una asociación es causal o no. El primero es la fuerza de asociación. Entonces, entre mayor sea la fuerza de asociación, el OR, el riesgo relativo, el hazard, mayormente va a ser más probable que se presente ese desenlace. Ajá. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos con diferentes ejemplos. Entonces, lo primero, pues ya habíamos visto un poquito de la fuerza de asociación. Entonces, riesgo relativo se utiliza para estudios ¿de qué tipo? E incidencia, cuando se quiere sacar incidencia. Ok, que son estudios de corte o ensayos clínicos. Bien. Ahora, los OR, ustedes los van a utilizar cuando tienen un estudio transversal o bien cuando tienen un estudio de casos y controles. Y cuanto más fuerte sea la asociación, más probable es que la relación sea causal. Pongamos un ejemplo. Si quisiéramos evaluar la exposición en COVID, si quisiéramos evaluar si la obesidad condiciona mayor riesgo de mortalidad, si tuviéramos un OR de 5.6, ¿qué opinarían ustedes en comparación con otra maniobra que tuviera un OR de 1.01? ¿Cuál estaría más asociada? El de 5 y tantos existe mucho más asociación causal de que sea el de lo que esté provocando la aparición de la enfermedad. Claro, y para encontrarle un poquito más de sentido, supongamos que una enfermedad tiene una prevalencia de 10% y encontramos un OR de 2. Esa prevalencia de 10, que sería establecida en la población general, si ustedes la multiplican por ese OR de 2, aumentaría ahora la prevalencia de la enfermedad ¿a cuánto? De 10 a 20. 20. Ahora, ¿qué pasaría si esta misma prevalencia de 10 la multiplican ustedes por 1.06? Pues entonces... Por 0.6, ¿no? Exacto, entonces no aumentaría tanto la prevalencia. Entonces, es por eso que ustedes tienen que considerar el valor de los OR, el valor de los riesgos relativos para hablar de fuerza de asociación. Entonces, entre mayor sea, pues más probable es que esa relación pudiera ser causal. Vamos a ver este ejemplo. ¿Qué opinan ustedes de Helicobacter pylori como causa de úlcera duodenal? ¿Cómo creen que esté la fuerza de asociación si nosotros la evaluamos? Alta. Alta, ok, bien. Entonces vamos a ir a lo largo de la clase mencionando algunos ejemplos y nos vamos a poner muchos ejemplos de Helicobacter pylori. Entonces Mel también dice que alta coincide. Ahora, si calculáramos el riesgo relativo de Helicobacter pylori ahora para desarrollo de cáncer gástrico, ¿qué opinan y qué pueden observar en estos resultados? Vean en los pacientes que tenían Helicobacter pylori. 35 de ellos desarrollaron cáncer gástrico. De un total de 1,246. En comparación con aquellos pacientes que no tenían Helicobacter pylori, donde solo se presentó un caso de cáncer gástrico entre 280, que fue el total de los participantes. ¿Qué opinan ahora de esta fuerza de asociación? Ustedes me decían en la diapositiva anterior que esperaban que esta asociación fuera alta. ¿Siguen opinando lo mismo? Sí, porque claro. se está demostrando que es un factor de riesgo para desarrollar cáncer gástrico.
Claro. Ajá. Perfecto. Entonces, esta es la importancia de evaluar siempre el riesgo relativo, el OR, y de pronto si ustedes están viendo que su maniobra tiene un OR de 1.01 o 1.5, estadísticamente significativa, bueno, consideren que entre más grande sea esta medida de asociación, pues más probable es que esa variable de verdad esté impactando en el desenlace. Ahora, otro de los criterios es la consistencia. Si una relación es causal, ¿qué sería lo esperado? Que estos resultados se presentaran de forma constante en los diferentes estudios y en las distintas poblaciones. ¿Qué opinan ustedes de, por ejemplo, qué pasaría si evaluáramos ahora el efecto de ivermectina en el tratamiento de pacientes con COVID? ¿Estos resultados han sido consistentes? O si consideráramos el efecto de hidroxicloroquina y acitromicina en el tratamiento de pacientes COVID, ¿ahí se observaría consistencia? No. 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 Entonces, algunos artículos para evaluar esta asociación muestran efecto y algunos otros no. Si algunos lo muestran y otros no, pues no hay consistencia. Lo mismo pasaría en el ejemplo que les puse de miopía. Al hacer el segundo estudio, pues esperaríamos resultados similares, pero si la tendencia no es igual, bueno, consideren y tomen sus limitaciones en esos estudios. Ahora, ¿qué pasaría si de pronto tienen 20 estudios que muestran que no hay asociación, pero uno sí muestra asociación? ¿De qué nos estaría hablando ese resultado? ¿Qué tendrían que considerar? Otros factores asociados, edad, no sé, estado nutricional, enfermedades previas, cosas así, porque habría que ver si en todos los estudios se utilizaron los mismos criterios de inclusión, de exclusión y todo eso, ¿no? Los A lo mismos mejor. criterios diagnósticos de la enfermedad. La Y eso puede susceptibilidad de los determinar que pacientes uno que sí tuvieron- haya mayor, sería mayor, pues sí, mayor incidencia de la enfermedad. Claro. Además, tendrían que hacer un análisis y una evaluación de los sesgos. Porque si todos tienen una tendencia y uno no, a pesar a lo mejor de que los criterios de inclusión eran similares, pero ¿qué pasaría si yo mezclé pacientes que tenían síntomas sugestivos de COVID y en algunos otros yo confirmé el diagnóstico por prueba rápida y otros con PCR? Entonces, bueno, desde ahí el ensamble de la población ya no es adecuado, los criterios diagnósticos de la enfermedad no están bien definidos. Y ahora, ¿qué pasaría si yo evalúo el desenlace de distintas maneras? Pues tampoco podría confiar en mis resultados. Ahí tendría un sesgo de detección. Entonces, esto es importante que ustedes lo consideren, pero los resultados nosotros esperamos que sean consistentes. Si ustedes hacen un estudio, si alguien más lo replica, debería obtenerse un resultado similar. Entonces, a eso se refiere la consistencia. Ahora, la especificidad. Esta podría ser la más débil de las directrices. Porque una asociación es específica cuando una exposición se asocia solo a una enfermedad. Pero, ¿qué opinan ustedes de, por ejemplo, sedentarismo? ¿Será que solo se asocie a obesidad? No, es No, multifactorial. comparte muchas otras enfermedades. Por supuesto, Diana. Entonces, se asocia a otras enfermedades, a otros desenlaces: diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, enfermedad cardiovascular, enfermedad articular degenerativa. Entonces, ahí no hay especificidad porque una maniobra condiciona diferentes desenlaces. Sin embargo, aunque no haya especificidad, si se cumple el resto de las directrices de causalidad, bueno, pues lo más probable es que sí esté
que haya causalidad entre la maniobra y el desenlace. Entonces, acuérdense que la falta de especificidad no va a excluir una relación causal. Ahora, si hablamos otra vez del Helicobacter pylori, ya en una diapositiva les había dicho, bueno, pues se asocia a úlcera duodenal, pero también a úlcera gástrica y también a cáncer. Y algunas personas desarrollan enfermedad asintomática. Entonces, bueno, a pesar de ser una enfermedad infecciosa, no se cumple este criterio de especificidad. Ahora, otra de las directrices es la temporalidad. ¿Cómo podríamos saber que de verdad una maniobra o una exposición se asocia a un desenlace? ¿Qué se presenta primero? ¿La exposición a la maniobra o el desenlace? Primero tendría que ocurrir la exposición al factor de riesgo y posteriormente la aparición de la enfermedad. Esto ustedes lo podrían evaluar en los estudios longitudinales, en un estudio de cohorte, en un ensayo clínico, pero ¿sería posible considerar esta temporalidad en un estudio transversal o en un estudio de casos y controles? No. No. Por supuesto que no. Todo lo están midiendo en un mismo momento. Entonces no sabemos qué fue primero, la exposición o la aparición del desenlace. Entonces es por eso que los estudios longitudinales, al tener esta temporalidad, pueden hablarnos un poco más de una asociación causal. Ustedes deben tener en cuenta el tiempo entre la temporalidad, la exposición de la maniobra y el desarrollo de la enfermedad, porque hay un periodo de latencia. Cuando yo estaba haciendo mi proyecto de la maestría, yo quería evaluar en sujetos sanos si la ingesta de proteínas elevada a 7 años condicionaba enfermedad renal crónica. ¿Qué opinan ustedes de la temporalidad? Uno, escogí sujetos sanos, que no tenían alguna comorbilidad, pero además tampoco tenían obesidad mórbida, ¿no? Había estado nutricional normal y sobrepeso. ¿Qué opinan ustedes de la temporalidad? ¿7 años serán suficientes para que yo evalúe el desenlace, el desarrollo de enfermedad renal crónica? No, tendría que haberlo seguido hasta de más tiempo. Por supuesto. Entonces, si ustedes no toman en cuenta este periodo de latencia y la temporalidad, entonces pueden asumir una conclusión errónea y lo que van a decir es que, pues no, la ingesta de proteínas no se asocia a mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal, cuando lo que sucedió es que, uno, el ensamble de la población no fue adecuado. ¿Por qué? La población adulta sin ninguna comorbilidad en 7 años no va a desarrollar enfermedad renal crónica, cuando al inicio estaban libres de estas patologías. Entonces, pues ahí la conclusión puede ser que sea equivocada porque la población ni fue la correcta ni fue el tiempo suficiente. Si habláramos del Helicobacter pylori, nosotros tendríamos que evaluar primero la exposición, el desarrollo del Helicobacter pylori y con el tiempo de latencia suficiente, bueno, pues entonces vamos a evaluar el riesgo de presentar el desenlace. Entonces, esta sería la limitación con los estudios transversales y con los estudios de casos y controles, que no se puede evaluar temporalidad. Ahora, gradiente biológico fue lo que nosotros evaluamos en la primera diapositiva del ejemplo de miopía y exposición a la luz. En el primer caso, que los niños dormían con la luz apagada, había bien poquitos casos de miopía. En el siguiente grupo, donde había un poco de luz ambiental, aumentaba. Y el grupo que tenía mucho más casos de miopía era el que tenía la luz prendida. Entonces, a esto se le llama gradiente biológico. Otro ejemplo podría ser, yo aumento el consumo de tabaco, no es lo mismo que fume un cigarro o dos al año, a que me eche dos cajetillas de cigarros al día durante 20 años. A esto se le llama gradiente biológico y es como al aumentar el grado de exposición, aumenta el riesgo de presentar el desenlace. Para el Helicobacter pylori, un ejemplo sería que a mayor densidad
de Helicobacter pylori por milímetro cuadrado en la mucosa gástrica, pues era más probable el riesgo de desarrollar úlcera duodenal. ¿Tienen en mente algún ejemplo adicional de gradiente biológico? Por ejemplo, la exposición a rayos X prolongada o sea, con más exposiciones de toma de rayos X Claro. que pueda desarrollar cáncer. Por supuesto, a mayor exposición, mayor va a ser el riesgo de desarrollar cáncer. A mayor tiempo de sedentarismo, también mayor riesgo de obesidad. Miros, no te escuchamos bien. ¿Puede ser un ejemplo? El índice de... Es que casi no te ¿Tabáquico? escuchamos. Ajá, ok, índice tabáquico, sí. El Podrían presentarlo entonces para diferentes enfermedades. Podría ser índice tabáquico, a mayor índice tabáquico, mayor riesgo de desarrollar EPOC. Podría ser ese también un ejemplo. Bien. Ahora, plausibilidad biológica. La plausibilidad biológica, ustedes tendrían que encontrar un mecanismo fisiopatológico posible, una explicación lógica a los resultados que están proponiendo, a la asociación que están proponiendo. Pero todo se encuentra limitado por el avance en el conocimiento hasta el momento actual. Entonces, cuando se empezó a hacer una descripción del cáncer cervicouterino y su asociación con virus del papiloma, bueno, en 1800 no se tenía el conocimiento suficiente para identificar que el causal era el virus del papiloma. Entonces, lo primero que ellos observaron fue en los certificados de defunción que aquellas mujeres que habían fallecido por cáncer cervicouterino, bueno, pues eran multíparas o eran prostitutas o habían tenido más parejas sexuales en comparación con aquellas que no habían desarrollado cáncer cervicouterino, donde eran nulíparas o donde eran núbiles. Entonces, ese fue el primer conocimiento obtenido hasta ese momento. Tuvieron que pasar un montón de años para identificar que el virus del papiloma era uno de los agentes causales. Entonces, esto tómenlo en cuenta. Esto nos está pasando con COVID. A lo mejor vemos alguna asociación, pero no es posible que yo le encuentre una total explicación porque hasta este momento vemos una limitación en el conocimiento. A lo mejor yo voy a poder responderlo en 2 o 3 años, pero en este momento no. Entonces, acuérdense siempre que esta explicación está limitada por el conocimiento que se tiene hasta el momento. ¿Algún ejemplo de plausibilidad biológica que tengan en sus proyectos? ¿Qué opinan? Yo, por ejemplo, Adelante. no sé si puedo comentar mi. Claro, sí, sí, sí. Diana, nada más que... Perdón, sí, como que me Está falla. apagado. Ajá. Sí. Sí. Sí, es que de mi proyecto quisiera ver la relación que hay el síndrome de fragilidad con el riesgo de requerir atenciones emergentes en un área de urgencias o bien reingresos hospitalarios. Pero ahí, pues, digamos, hay varios como factores que pueden influir. Esa es la única, digamos, inconveniente que tengo ahí es que hay varios otros factores de riesgo que pueden alterar el resultado porque pues condiciones que pueden disminuir su capacidad funcional. Ajá, ok. Tú tendrías, Diana, entonces que considerar esos factores. No podemos considerar que la maniobra es lo único que va a impactar. Tienes que considerar los otros factores. Y si aún considerando los otros factores sigue siendo tu maniobra
posible factor de riesgo, logras identificar a través de qué mecanismos el que un paciente frágil tenga mayor ingresos hospitalarios. ¿Por qué? Por más caídas, por mayor riesgo de desnutrición. Entonces, en este caso, puede ser que de verdad haya una asociación, pero tienes que considerar el resto de los factores. No podemos omitirlos. ¿Cómo podrías, por ejemplo, evaluar si de verdad la maniobra está asociada al desenlace? Cuando tú analices los ORs en otros artículos o riesgos relativos donde se evalúe el riesgo de fragilidad para tu desenlace, tú lo que esperarías es que fragilidad tenga un riesgo más alto que otros posibles factores de riesgo. Entonces, esa sería una manera en la que tú podrías sustentarlo. Y bueno, pues si hablamos del Helicobacter pylori, ya sabemos, ¿no? La fisiopatología. El Helicobacter pylori condiciona una inflamación de la mucosa y hace que los efectos del ácido sean más lesivos. Entonces, bueno, ahí está, claro. Pero esto lo tienen que ir haciendo con sus proyectos. Si quieren evaluar actividad física, condición física, fragilidad, tienen que ir evaluando cada uno de estos puntos. ¿Cómo harían para que se cumpla este criterio de temporalidad? Puede ser posible que ustedes hagan una corte, no prospectiva o retrospectiva, o bien se quedan con un estudio transversal considerando esta limitación temporal, ¿no? Que donde todo lo están midiendo al mismo tiempo. Ahora, este es otro punto, la coherencia o concordancia con otros conocimientos. Si una relación es causal, pues lo que ustedes esperarían es que esos resultados fueran concordantes. Por ejemplo, ¿qué pasa con un cáncer de pulmón? Si de pronto hay un aumento en el consumo de tabaco, hay un aumento en las ventas de tabaco, pues lo que se esperaría es que en ese año o en ese periodo de tiempo también aumentara el cáncer de pulmón. Otro ejemplo podría ser, ¿se acuerdan que hace algunos años se puso un impuesto al consumo de bebidas azucaradas? Entonces, si las bebidas azucaradas por este consumo empiezan a disminuir, si fuera un factor causal de obesidad, pues también empezaría a disminuir la obesidad. Entonces, esto podría ser un ejemplo de coherencia. En el Helicobacter pylori, bueno, la prevalencia de esta enfermedad, de la enfermedad ulcerosa, aumentó a finales del siglo XIX. ¿Y por qué aumentó? Por un aumento en la prevalencia del Helicobacter pylori y bueno, asociada a estas condiciones de vida, a un mayor riesgo de infección, a pobreza. Entonces, esto es un ejemplo de coherencia con otros conocimientos. Ahora, otro de los supuestos de causalidad es la evidencia experimental. Y les puse aquí, ocasionalmente es posible mostrar causalidad a través de la asignación experimental de una maniobra. Pero siempre será posible tener ensayos clínicos. No, porque son más costosos, ameritan una mayor monitorización de los pacientes, mayor temporalidad. Claro, requiere unos recursos. No todas las Tiempo. enfermedades tienen prevalencia, ¿no? Claro. Por supuesto. Y además tienen que considerar los aspectos éticos. Hace ratito, al inicio de la clase, me dijeron, no, pues ¿cómo voy a dejar que mi hijo participe en un estudio comparado con placebos y ya estoy identificando que tiene resistencia a la insulina y ya hay un tratamiento establecido, una modificación en el estilo de vida? Entonces, hay condiciones que por la temporalidad o por el riesgo de los proyectos, pues no pueden tener evidencia experimental. Sería lo deseable, pero no siempre es posible. Y creo que este ejemplo se los había puesto en alguna clase Maura. Entonces, es un criterio deseable de alta validez, pero no siempre va a ser posible. ¿Quién quisiera participar en este estudio? ¿Quién querría ser participante para probar si el uso de paracaídas es útil o no? ¿Ustedes participarían?
por supuesto. Entonces, bueno, pues seguramente no participaría nadie en este estudio. Entonces, no siempre es posible hacer un diseño experimental. Ahora, en algunas ocasiones las relaciones se establecen por analogía. Si ya hay algunas relaciones de causa y efecto establecidas donde un determinado factor puede condicionar una enfermedad, bueno, a lo mejor entonces yo diría que podría funcionar en esta enfermedad. ¿Qué pasó con COVID? No es que de pronto toda la evidencia, todos los medicamentos hayan surgido a partir del conocimiento en SARS-CoV-2. Sí se identificó que había algunos medicamentos que podían tener este efecto antiviral y antiinflamatorio en SARS-CoV o en MERS. Bueno, pues por analogía podríamos decir que quizá pueda funcionar en SARS-CoV-2. Entonces, a esto se refiere la analogía. Si ustedes identifican que una infección en el embarazo por rubiola puede condicionar alguna malformación congénita, bueno, pues podríamos entonces pensar que la infección por Zika en el embarazo podría llevar también a una malformación congénita. O que si el consumo de talidomida condiciona teratogénesis, bueno, pues entonces a lo mejor el consumo de algún otro medicamento de la misma familia podría coincidir en el mismo efecto. Ahora, esta es la conclusión. Ahorita les voy a pasar en el chat el artículo original de Bradford y Hill para que lo revisen. Tiene unos ejemplos muy interesantes y les va a ayudar mucho a establecer esta causalidad entre su maniobra y su desenlace. Entonces, concluye diciendo, yo no creo que resulte útil establecer una serie de reglas rígidas sobre la evidencia que deban cumplirse antes de poder aceptar la relación causa y efecto. Ninguno de sus 9 puntos puede aportar pruebas irrefutables a favor o en contra de una hipótesis causa y efecto. Ninguno puede ser exigido como condición sine qua non. Para lo que sirven es para ayudarnos a decidir sobre la siguiente interrogante. ¿Hay alguna otra manera de explicar los hechos que estamos observando? ¿Hay una respuesta igual de probable o más en esta relación causa y efecto? Entonces, ahorita que su compañera nos mencionaba su estudio de fragilidad y hospitalización, reingresos hospitalarios, aquí lo que tendría que evaluar es que de verdad es la fragilidad el factor que más está impactando, cuando ya se ajusta por el resto de los factores. Para esto tendría que considerar la fuerza de asociación de cada uno de los otros posibles factores de riesgo. Entonces les voy a compartir el artículo para que lo revisen y en la siguiente clase podríamos comentarlo. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Okay. Nos vamos a ver más adelante. Me toca darles la clase de relevancia clínica, donde en esa clase lo que vamos a estar abordando es justo muchos ejercicios para hacer el cálculo de OR, riesgo relativo, tanto cálculo como su interpretación. Perfecto. Listo, chicos.